¿Qué tal a todos? Esta grabación es para ayudarles un poco con su estudio de la parte de replicación. Y voy a empezar. Esta es la primera parte de la replicación. Lo que vamos a ver es básicamente qué es y cómo se supone que podríamos dividirla para estudiarla, por qué es necesaria la replicación, en qué momento de la vida celular ocurre, qué necesitan para hacer la replicación y esta otra que es una secuencia de consenso. Este es un concepto importante porque a lo largo del curso vamos a estar repitiendo o haciendo referencia a este concepto de secuencia de consenso. Entonces, ¿qué es replicación del DNA? Replicación del DNA es básicamente a partir de una cadena de DNA, o más bien de una molécula de DNA, vamos a obtener dos moléculas de DNA que son exactamente iguales. De hecho, pueden ustedes descifrarlo o entenderlo a partir del mismo concepto de replicación. Por ejemplo, replicación, sería la definición, reproducción de algo en una copia, o la multiplicación de 2 por 2 de algo. Entonces, cuando estamos hablando de replicación, no importa lo que tengamos, después del proceso de replicación, tendríamos que tener dos copias que son exactamente iguales. Ahora, hay que mantener esto en cuenta de que como es la replicación tiene que ser fidedigna. Entonces, según la secuencia de nucleótidos que tengamos aquí, después de la replicación vamos a tener dos secuencias que son exactamente iguales. Si por alguna razón hay alguna mutación en el DNA original, como en este caso, tendríamos dos copias de DNA que tienen exactamente la misma mutación y que ya pasó a la siguiente generación. No importa qué mutación sea. Ahora, la replicación del DNA es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que antes les mostré esta diapositiva en donde les mostraba una bacteria de E. coli y todo el material genético que está allí? Si yo agarrara esto y lo hiciera un círculo, como en este caso, que obviamente está a escala, aquí estaría marcado cada uno de los genes que forman parte del genoma de esta bacteria, de E. coli. Esta diapositiva solo es para enseñarles que todos estos genes que están aquí marcados, que no son todos los que forman parte del genoma, sino solo unos cuantos, pero todos ellos están involucrados en lo que llamamos el metabolismo del DNA. Nada más para que se den una idea de cuántas proteínas están involucradas en eso. Acuérdense, según el dogma central de la biología molecular, uno de estos genes, o le llamamos un gen o una región codificante, a un fragmento de DNA cuya información se utiliza para hacer una proteína. Todos estos genes codifican para alguna proteína que de una u otra manera está involucrada en el metabolismo del DNA, incluyendo replicación y reparación. Ahora, ya vimos nosotros la estructura del DNA en detalle. Y yo les decía que el descubrimiento de la estructura del DNA fue merecedor a un premio Nobel por los investigadores que lo descubrieron. Y también les decía que no es tanto por el descubrimiento de la estructura de la hélice, de la doble hélice, sino por la implicación biológica que tiene. Porque de la misma estructura podíamos sacar cuál era el mecanismo por el que se replica una cadena de DNA. Y por lo tanto, cuál es el mecanismo por el que se hereda la información genética de una generación a otra. Y habíamos hablado de que eso le llamamos replicación semiconservativa. Básicamente lo que teníamos es que para cualquier hebra de DNA que se quiera replicar, lo que hay que hacer es separar las dos cadenas, y luego empezar a sintetizar una cadena complementaria a cada una de ellas. Entonces, habíamos visto también que la replicación y la síntesis de cualquier ácido nucleico siempre va de 5 a 3', hablando de la cadena nueva. Entonces, si esta cadena viene de 5 a 3', la cadena complementaria que vamos a sintetizar acá tiene que ir de 5' a 3', y entonces empezaría a crecer de aquí para acá. Caso contrario para esta otra molécula de DNA o cadena de hebra del DNA. En este caso va de 5' a 3', por lo tanto si queremos empezar a sintetizar una hebra complementaria tendríamos que ir de 5' a 3'. Y entonces habíamos visto que lo que hay que hacer primero, ahí está la direccionalidad de cada una de las cadenas, que lo que hay que hacer primero era encontrar cuál era la base que es complementaria a esta. Porque la replicación del DNA necesita tener una cadena previa para empezar a sintetizar la cadena complementaria.
Y para saber qué nucleótido tenemos que poner, lo que tenemos que asegurarnos es que forman los puentes de hidrógeno correctos. Si esta es una adenina, quien puede formar un puente de hidrógeno con ella es una timina. Si esta es una citosina, quien puede formar los 3 puentes de hidrógeno correctos es una guanina. Y así sucesivamente. Dependiendo de qué secuencia tengo aquí, es la secuencia que voy a sintetizar acá. Y lo mismo para la otra cadena, tal como hicieron con su modelo de DNA. Ahora, entonces, ¿se acuerdan? Una vez que sabemos cuál es el puente de hidrógeno, podemos empezar a unir. ¿Cuál es la base que forma el puente de hidrógeno correcto? Podemos empezar a polimerizar la cadena en dirección 5' hacia 3'. Y entonces ahí simplemente vamos viendo cuál nucleótido es complementario. Y una vez que terminamos la cadena, pues ya al final tenemos 2 moléculas de DNA que son exactamente iguales. O sea, se replicaron. Y le llamábamos replicación semiconservativa porque, si recuerdan, para cada una de ellas, cada una de las nuevas moléculas tiene una hebra que viene del DNA progenitor y una hebra que se sintetizó completamente de nuevo. Entonces, por eso se llama replicación semiconservativa. Es lo mismo que se ve en este dibujo que está aquí. Esta es la cadena de DNA parental. Aquí se abrió la cadena de DNA y entonces empezamos a replicar cada uno de 5' a 3'. Al final, una vez que hayamos replicado todo esto, vamos a tener 2 moléculas de DNA con una hebra de la molécula vieja, en cada caso, que sería esta gris, y una hebra completamente nueva, que sería la roja, para cada molécula de DNA. Ahora, ¿cómo se supone que estudiamos los procesos biológicos en biología molecular? Lo que hacemos es dividir los procesos en 3 partes. La primera parte es iniciación, o sea, ¿cómo hacemos para saber en dónde vamos a empezar a copiar esa molécula de DNA? Tiene que haber una marca para lograrlo. Después de eso, lo que llamamos elongación. Elongación nos estamos refiriendo a la multiplicación no a la multiplicación, a la polimerización de los nucleótidos. Una vez que empecé a polimerizar la cadena complementaria, que sería la iniciación, después de eso solo voy elongando la cadena, o sea, voy alargando el polímero añadiendo un nucleótido tras otro que es complementario al que teníamos en el anterior. Y finalmente la terminación, que es cómo hago para terminar de sintetizar toda la molécula y que me queden 2 copias exactamente iguales. Ahora, es importante saber en qué momento de la vida celular ocurre la replicación. Esta diapositiva la ideé porque algunos de sus compañeros pensaban que el proceso para lograr hacer una proteína era que primero se replicaba el DNA, luego se transcribía y luego se traducía. Y eso no es cierto. Ahora, para ponerlos en contexto, vamos a ver esto, en contexto. ¿Se acuerdan que hablamos del dogma central de la biología molecular? En donde el resumen es que la información genética fluye de ácido nucleico a ácido nucleico y de ácido nucleico a proteína. O sea, a partir de DNA yo puedo sintetizar más DNA, que es lo que llamamos replicación. A partir de DNA puedo sintetizar RNA y a partir del RNA puedo sintetizar DNA. Este proceso de aquí para acá se llama transcripción, de aquí para acá retrotranscripción. Y a partir del RNA podría usarlo para sintetizar una molécula. O sea, la información que está contenida aquí la puedo usar para sintetizar una molécula de proteína. Pero, acuérdense, no puedo usar una molécula de proteína para sintetizar a partir de ella un RNA. Para simplificar las cosas voy a deshacerme de la parte de la retrotranscripción y vamos a dejarlo aquí. Ahora, fíjense en esto. Este proceso completo, desde donde el DNA se utiliza para sintetizar un RNA mensajero y luego el RNA mensajero se traduce para sintetizar una proteína, en conjunto es a lo que llamaríamos expresión. Entonces, para ustedes poder sintetizar una proteína, lo único que tienen que hacer es transcribir un fragmento de DNA para obtener un RNA mensajero y luego traducir ese RNA mensajero para obtener una proteína. Para nada de esto se requiere la replicación del DNA. La replicación solo se requiere en un momento determinado. Imagínense ustedes que esta es una célula cualquiera y entonces
a partir del genoma y por medio de esta flecha a la que llamamos expresión, que acuérdense conlleva estos dos procesos, obtiene todas las proteínas que necesita para funcionar. Ahora, cuando ustedes tienen una célula contenta y feliz, está todo el tiempo de su vida está sintetizando proteínas que requiere para vivir. O sea, las está expresando genes que están contenidos en su genoma para hacer proteínas. Si la vida va bien, tiene suficiente cosas para comer, esta célula empieza a crecer. Y llega un momento en el que esa célula va a querer dividirse. En el momento en que quiere dividirse o que llega la señal para dividirse, es entonces cuando hace la replicación de DNA. Entonces, a partir de una molécula de DNA, o a partir de su molécula de DNA, su genoma, lo tiene que duplicar y obtener dos moléculas que son exactamente idénticas. Luego, una vez que esto ocurrió, la célula empieza a dividirse y finalmente van a obtener dos células distintas. Una que es, podríamos decir, la hija de la célula original y que tiene que tener su propia copia del genoma para que ella misma pueda realizar la expresión de los genes que tiene en ese genoma y sintetizar todas las proteínas que necesita. Entonces, en resumen, el lugar en el que, o el momento celular en el que debe realizar una célula la replicación del DNA es justo antes de que se divida en dos. ¿Ok? Aquí está el resumen. ¿En qué momento de la vida celular ocurre y por qué es necesario? Ocurre justo antes de que la célula se divida. De hecho, hay una fase de síntesis en lo que llamamos el ciclo celular que dice, en este periodo de tiempo es cuando el DNA se tiene que replicar completamente. Y es necesaria, porque es necesaria para que la célula hija tenga su propio genoma y pueda sintetizar las propias proteínas que necesita para mantenerse con vida. Ok, ¿cuáles son los requerimientos básicos para que la replicación ocurra? Esto lo voy a explicar un poquito con el modelo que hicimos y que ya habíamos visto antes. Lo primero que necesitan para hacer dos moléculas de DNA es tener una molécula de DNA, que es la molécula progenitora y a partir de la cual van a replicar. Entonces, el primer requerimiento es un DNA preexistente. El segundo requerimiento es, una vez que hayan logrado abrirlas, tienen que poder iniciar la cadena. Cada una de estas, una vez que se abrió, es a lo que le llamamos la cadena molde. Le llamamos cadena molde porque esta es la que usamos como molde para sintetizar la cadena nueva que vamos a sintetizar. Esta es la molde para la cadena que va a ser sintetizada aquí. Esta es la molde para la cadena que va a ser sintetizada aquí. Entonces, acuérdense, si este es de 5' a 3', la otra cadena tiene que empezar de aquí hacia allá. Y si este es de 5' que está aquí abajo donde estoy, a 3', esta tiene que ir de aquí para acá. Ahí están los extremos 5'. Y lo primerito que necesitan es tener un nucleótido iniciador. En realidad es una cadena de nucleótido iniciador. Aquí le llevamos en replicación los cebadores. Y resulta que es un nucleótido que no está hecho de DNA, está hecho de RNA. Ya seguramente para ahorita vieron quién es la enzima encargada de poner ese. Y es necesario porque las DNAs polimerasas requieren tener una cadena ya iniciada y requieren que el extremo 3' de este nucleótido y el extremo 3' de este nucleótido estén libres para poder añadir nucleótidos. Después de eso, acuérdense que lo primero que tienen que hacer es la enzima que hace esto, es buscar cuál es el siguiente nucleótido que es complementario al nucleótido libre en la cadena molde y después formar el puente, el enlace fosfodiéster entre este y este. Para reconocer cuál es el nucleótido complementario se basa en complementariedad de pares de bases o en puentes de hidrógeno, y una vez que está seguro de que es ese, añade el enlace fosfodiéster. Entonces, acuérdense, estos nucleótidos que están aquí, a partir de aquí hacia allá, son nucleótidos de DNA, pero el primero es un nucleótido de RNA, y a la cadena que está aquí, este solo es uno porque es una representación, pero en realidad son más nucleótidos, están hechos de RNA. Obviamente, para ir poniendo
todos esos nucleótidos, ustedes van a necesitar que en el medio haya nucleótidos trifosfato libres. Tienen que ser trifosfato porque se requiere el trifosfato para hacer el enlace fosfodiéster. Entonces, en este caso, acuérdense, este es un nucleótido de RNA que estaría representando al cebador. Todos estos son desoxirribonucleótidos o nucleótidos de DNA que tuvieron que haber estado presentes en el medio. Finalmente necesitan una proteína que se encargue de la polimerización y de asegurarse de que estos nucleótidos son complementarios entre sí. Esa enzima, en particular la que hace la polimerización, se llama DNA polimerasa, pero no es la única que participa. Entonces, en resumen, esto sería lo que ustedes necesitan para hacer o para la replicación. Aquí está otra vez. Quiero hacer la replicación. Primero, necesito tener una cadena vieja o un molde, a partir de la cual sintetizar la cadena nueva. Necesito tener nucleótidos trifosfato libres. Necesito muchas enzimas. Seguramente ya ahorita vieron cuántas enzimas se requieren para hacer la replicación. Se requieren cebadores. Acuérdense que son cebadores de RNA. Y se requiere magnesio. ¿Por qué el magnesio? Como vamos a ver después, es un cofactor de la DNA polimerasa. Y es absolutamente necesario para que pueda polimerizar los nucleótidos. Ahora, la última parte que vamos a ver es qué es una secuencia consenso. Una secuencia consenso, la definición, si ustedes ponen qué es una secuencia consenso en Google, y probablemente muchos lo hicieron, es esta. Es una secuencia ideal que representa los nucleótidos o aminoácidos que se encuentran con mayor frecuencia en cada posición de un fragmento de DNA o de una proteína, respectivamente. Lo que quiero que entiendan aquí, y de hecho por eso esa era la razón del foro, es que no se queden solo con lo que les está diciendo el Google, sino que traten de comprender qué es o qué significa en realidad una secuencia de consenso. Lo primero que tienen que saber es que es una secuencia de nucleótidos o de aminoácidos, porque cuando hablamos de secuencia consenso, podemos hablar de la secuencia consenso en una molécula de DNA o en una proteína o incluso en una molécula de RNA. Lo que quiero que entiendan es una sucesión de nucleótidos o una sucesión de aminoácidos que significan algo y que están presentes en una parte definida de esa molécula y por eso mismo significan algo. Un ejemplo para que entiendan qué secuencia de consenso que salió a partir de la plática con algunos de sus compañeros es este. Imagínense ustedes que yo tengo un libro como ese, viejo, y ese libro es un libro de cuentos. Tiene muchos cuentos. La cosa con el libro es que ninguno de los cuentos tiene título y además el libro no tiene índice. ¿Ok? Entonces viene un cuento tras otro dentro de eso. Ahora imagínense que yo les digo, le voy a dar 2 puntos al primero que me diga cuántos cuentos de hadas hay en todo ese libro. ¿Qué buscarían? Y entonces lo que tienen que preguntarse es, bueno, ¿cómo hago yo para reconocer un cuento de hadas si no tiene título? ¿Me voy a poner a leer todo el libro? ¿O nada más voy leyendo por partes hasta donde identifique una marca que me diga esto es un cuento de hadas? Una pequeña secuencia de letras que colocados en una posición determinada significan algo. ¿Ok? Y ahora les voy a preguntar, ¿cómo es que inicia cualquier cuento de hadas? Con estas palabras. ¿Había una vez o érase una vez? Dependiendo de qué cuento estamos hablando. En este caso podríamos considerar esta secuencia de letras, o sea, una H, A, B, I, A, espacio, U, N, A, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos dice, esta secuencia está marcando el inicio de un cuento y este cuento es de hadas. ¿Sí me entienden? Entonces, en este caso lo que estoy mostrando como una secuencia de consenso es una sucesión de letras que significan algo porque están al inicio de ese cuento. Y está diciendo, a partir de lo que sigue de esta frase, digamos, todo lo demás es un cuento de hadas. Y para que ustedes puedan encontrar en dónde termine ese cuento de hadas, tendrían que encontrar otra secuencia que todos los cuentos de hadas tienen al final de sus cuentos. Como todos los cuentos de hadas la tienen al final, es una secuencia consenso. O sea,
es el consenso entre todos los libros que son de esa misma, o de todos los cuentos que son de esa misma categoría. Seguramente ya saben qué frase es. Exacto. La frase que tienen todos los cuentos de hadas al final y que corresponde a una secuencia consenso sería esta: y vivieron felices para siempre. Entonces, si ustedes se pusieran a buscar en el libro original, empezarían a hojearlo y en cada vez donde dice esta era una vez, o érase una vez, o había una vez, en este caso, por ejemplo, aquí dice érase una vez, todas son variaciones de la secuencia consenso. Pequeña variación, pero significa lo mismo porque todos los cuentos de hadas la tienen y está ubicada en el mismo lugar respecto al cuento, o sea, al inicio del cuento. Después de eso seguirían hojeando hasta que encuentren la frase y vivieron felices para siempre. Y entonces saben que ese cuento de hadas terminó allí y siguen hojeando hasta contar todos los cuentos de hadas que están. ¿Ya me entienden? Entonces, una secuencia consenso es una secuencia de nucleótidos que significa algo por la secuencia de nucleótidos que tiene, o sea, por el orden en que esos nucleótidos están polimerizados, pero también por el lugar en el que se encuentran, el lugar relativo respecto a la secuencia que estamos analizando completa. Para que se den una idea de esto, fíjense, por ejemplo, nosotros utilizamos secuencias de letras para definir palabras. Y dependiendo de cuál es la secuencia, nosotros sabemos qué cosas significan. Entonces, por ejemplo, si yo les digo aquí, encuentren las bibliotecas, seguramente no van a tener ningún problema en ubicar que esto es una biblioteca y que esto es una biblioteca. Si les digo, encuentra una iglesia en estas fotografías, van a decir, esto es una iglesia, esto es una iglesia. Si les digo, encuentra una pulquería, esta es una pulquería, esto es una pulquería, esto es una pulquería, esto es una pulquería. ¿Por qué? Porque aquí está la secuencia de letras que me dicen, en este lugar se vende pulque. ¿Ok? Y entonces yo sé que eso es una pulquería, porque tiene la secuencia consenso. Pero no solo es que tenga la secuencia consenso, la secuencia de letras consenso, sino que tiene que tener la secuencia de letras consenso en el lugar correcto. Para darles un ejemplo de eso, imaginen esta otra. ¿Eso es una pulquería o es una biblioteca? ¿Se fijan? Aquí dice biblioteca, aquí dice que venden pulque. Entonces, ¿es pulquería o biblioteca? Tiene las dos secuencias consenso, pero lo que me indica qué clase de establecimiento estoy viendo es el lugar en el que está localizada la secuencia consenso. Entonces, no solo depende de la secuencia de nucleótidos o la secuencia de letras, sino del lugar relativo en el que está acomodado. En este caso, el lugar relativo es justo arriba de la entrada. En todos los otros casos, las pulquerías decían arriba, pulquería. Entonces, tenía la secuencia de letras que dice que es una pulquería y aparte está arriba de la entrada. Entonces, podríamos definir nosotros como una secuencia consenso una secuencia de nucleótidos o aminoácidos cuando estemos hablando de proteínas que se encuentran conservados en el DNA si estamos hablando de nucleótidos. Si estamos hablando de proteínas, hablaríamos de aminoácidos en una determinada posición relativa y que tienen un significado biológico determinado. Ejemplos de secuencias consenso que vamos a ver en todo este curso son estas. El primero, y con el que seguramente ya se encontraron, es este, el origen de replicación. Una secuencia que tiene de nucleótidos que es rica en ATEs. Y lo que podríamos decir que es una posición relativa es que no solo tiene que ser una secuencia, sino que tiene que ser 8 repeticiones de una secuencia determinada para saber que eso es un origen de replicación. Y aquí está el significado biológico de cada una de ellas. El promotor, que marca el inicio del gen, el terminador, que marca el final del gen, el sitio de unión al ribosoma, que indica dónde tiene que unirse el RNA al ribosoma, el operador, que marca el sitio de unión a proteínas reguladoras, etcétera, etcétera, tienen que tener una posición relativa respecto al resto del gen. Por ejemplo, los operadores están siempre después del promotor, el promotor siempre está al inicio de un gen, el terminador siempre está al final del gen. El codón de inicio tiene que estar después del sitio de unión a ribosoma y tiene que estar hacia el extremo 5' de un gen determinado. Entonces, espero que les haya quedado clara la primera parte de replicación
En breve subo el siguiente video que ya estaríamos entrando un poquito en detalle de cómo es el mecanismo de replicación. Nos vemos pronto.